Mi compañero de trabajo llevaba meses cobrando el bono que me correspondía a mí con mi firma falsificada, y cuando lo descubrí ya había cobrado 7 veces. Hay personas que conoces en el trabajo y que clasificas, con el tiempo y la convivencia, en categorías que en tu cabeza suenan a algo definitivo aunque nadie las haya formulado de manera explícita. El compañero confiable, el que saluda pero no habla, el que siempre tiene un problema con algo, el que llega justo a tiempo sin margen. Esas categorías se construyen a partir de la observación cotidiana, de las pequeñas muestras que alguien da de cómo es cuando las cosas van bien y de cómo es cuando las cosas van mal. Julio era el compañero confiable. O eso creía yo, con la evidencia que tenía disponible, que resultó ser evidencia insuficiente. Llevábamos 3 años en el mismo departamento de administración, habíamos cubierto vacaciones el uno del otro más de una vez. Habíamos almorzado juntos suficientes veces como para saber los nombres de los hijos del otro y los problemas del otro con el tráfico de Lima y las pequeñas frustraciones del trabajo cotidiano. Yo le había prestado mi usuario una tarde de urgencia cuando el suyo no funcionaba y tenía un reporte para entregar, con la naturalidad de quien hace eso porque es lo que haría cualquier compañero razonable. Esa confianza acumulada de 3 años, construida con los ladrillos pequeños y ordinarios de la convivencia cotidiana, fue exactamente lo que él usó para hacer lo que hizo, con la frialdad calculada de quien sabe dónde están las grietas de un sistema y decide aprovecharlas sin que nadie lo note. Antes de entrar en lo que Julio hizo, necesito contarles el contexto, porque sin él lo que ocurrió pierde parte de su peso específico. Mi nombre es Patricia. Tengo 35 años. Trabajo en el área de administración de una empresa de servicios en Lima desde hace 5 años. Y el bono en cuestión era el bono trimestral de productividad que la empresa paga trimestralmente a los trabajadores que cumplen los indicadores de desempeño establecidos para su área. No es un monto pequeño en términos absolutos ni en términos relativos para alguien en mi situación. Equivale aproximadamente a 1 mes y medio de sueldo, y para mí, que estoy pagando el alquiler de un departamento en Pueblo Libre sola, que tengo un hijo de 4 años, y que no tengo una red económica de respaldo que me permita pasar por alto esos montos sin que se noten en el mes. Ese bono marca la diferencia real y concreta entre un trimestre donde puedo ahorrar algo y uno donde no puedo. Es dinero que planificaba. Dinero que contaba. Dinero que alguien más estaba recibiendo con mi nombre en un formulario. El proceso de cobro del bono era uno de esos procedimientos que existían desde antes de que yo llegara a la empresa y que nadie había tenido razones para modernizar porque nadie había tenido razones para cuestionarlo. En una empresa de gestión moderna hubiera sido un depósito automático en cuenta. En la nuestra era todavía físico, con papel y firma, de la manera en que se hacían las cosas hace 20 años y que seguía haciéndose así por inercia institucional más que por ninguna razón técnica. El proceso de cobro del bono en nuestra empresa funcionaba de manera física. La empresa emitía un voucher a nombre del trabajador, el trabajador lo firmaba en caja o en tesorería, y se lo abonaban en efectivo o en cuenta según la preferencia declarada previamente. Era un proceso que tenía sentido cuando la empresa era pequeña, con 20 o 30 trabajadores, y donde todo el mundo se conocía y la verificación de identidad era casi redundante porque el cajero conocía a la persona de vista. Con el crecimiento el proceso había quedado como un procedimiento que nadie había modernizado porque nadie había tenido razones para cuestionarlo. Seguía funcionando, no había generado problemas visibles. Y cambiar algo que funciona tiene sus propios costos de implementación que nadie quiere asumir sin una razón de peso. Eso cambió cuando yo me convertí en la razón de peso para cuestionarlo. Llevaba casi 2 años sin recibir el bono, creyendo que mis indicadores no habían alcanzado el nivel requerido en la mayoría de esos periodos, lo cual era una explicación que yo aceptaba sin verificarla porque el proceso de verificación requería ir a tesorería a preguntar y eso implicaba una conversación que yo posponía cuando el trabajo estaba ocupado. Esa postergación sistemática de la verificación fue lo que permitió que 7 trimestres pasaran sin que nadie lo notara. Hasta que decidí preguntar. El primer trimestre que no recibí el bono fue el tercero del año pasado, aunque para ese entonces yo ya llevaba casi 2 años sin recibir ninguno y creyendo que era porque no había alcanzado los indicadores. Ese día esperé el aviso que normalmente llegaba por correo interno informando que los vouchers estaban disponibles. El correo no llegó. Pregunté en tesorería. Me dijeron que el bono de ese trimestre había sido cobrado. Le mostré mi cara de perplejidad a la persona de tesorería y ella revisó en su sistema y me dijo que efectivamente había un registro de cobro con mi nombre y con mi firma en el voucher. Le dije que yo no había cobrado ningún bono. Ella me dijo que el voucher físico estaba en el archivo. Me mostró el documento. Era mi nombre, mi número de empleada, el monto correcto. Y había una firma. La firma no era la mía. El detalle que cambió todo fue uno que la persona de tesorería no hubiera notado por sí sola porque no tenía razones para comparar las firmas. Ella veía un voucher con mi nombre y una firma, y eso era suficiente para el proceso. Quien notó la diferencia fui yo, de inmediato, porque era mi propia firma.
Mi firma tiene una característica que la hace bastante específica. La P inicial de mi nombre tiene un trazo hacia arriba que yo hago desde niña y que ningún calígrafo me ha pedido que cambie porque no es un problema sino simplemente un rasgo. Esa firma en el voucher no tenía ese trazo. Tenía una firma que a primera vista podía pasar como la mía si nadie la examinaba con atención, pero que al lado de cualquier documento que yo hubiera firmado antes era claramente diferente. Lo vi de inmediato. La persona de tesorería lo vio también cuando lo comparamos con mi firma en mi ficha de ingreso, que estaba en el sistema. Las 2 horas que siguieron a ese momento en que la persona de tesorería y yo miramos las dos firmas y las dos supimos que eran diferentes fueron las más densas que he vivido en un espacio de trabajo. Lo que ocurrió en las siguientes 2 horas fue el proceso más tenso que he vivido en 5 años de trabajo. Llamaron al jefe de tesorería, que llegó con la expresión de quien sospecha que algo administrativo está mal y quiere que sea un error del sistema. Llamaron al jefe de recursos humanos, que llegó con la expresión de quien sospecha que algo administrativo está mal y quiere que sea un error de alguien más. Se revisaron los archivos físicos de manera sistemática, empezando por el trimestre más reciente y yendo hacia atrás. Y lo que encontraron, en cada cajón revisado, fue más de lo que nadie en esa sala esperaba encontrar. No era solo ese trimestre. Había vouchers con mi nombre y con esa firma diferente que correspondían a los 3 trimestres inmediatamente anteriores. 3 trimestres anteriores, más el que acababa de aparecer ese día, 4 cobros en total en ese año. Y luego revisamos el año anterior. La persona de recursos humanos, que había llegado a tesorería con la actitud de quien espera encontrar un error del sistema y terminar de vuelta en su escritorio en 20 minutos, fue cambiando de expresión a medida que íbamos revisando el archivo. Me puse a revisar hacia atrás con ella. Habíamos tenido 2 trimestres más antes de ese año que yo tampoco había cobrado, creyendo que no los había ganado porque mis indicadores en esos periodos habían sido borderline. Cuando revisamos esos registros también aparecieron 2 cobros más con esa firma. 7 cobros en total. 7 trimestres de bono que alguien había cobrado con mi nombre. El número 7 lo repito porque necesita ser dicho con esa claridad y con ese peso. No fue una vez, no fue un error de un momento, no fue el impulso de una situación desesperada que luego se arrepintió de haber tomado. Fue 7 veces consecutivas, en 7 trimestres diferentes, con la planificación de ir a buscar el voucher, con el acceso a los documentos que tenía la firma para copiar, con la decisión repetida en cada periodo de volver a hacerlo, de que el riesgo valía la ganancia y de que si nadie había dicho nada hasta ahora nadie iba a decir nada en el siguiente. Eso dice algo sobre la persona que lo hizo que va más allá del acto individual, que no puede explicarse solo con dificultades económicas ni con un error de juicio puntual. Dice que lo pensó, que lo evaluó, y que decidió 7 veces consecutivas que valía la pena seguir haciéndolo. Julio era el único que tenía la combinación exacta de elementos necesarios para que eso fuera posible. Sabía dónde se procesaban los vouchers y en qué periodos porque éramos del mismo departamento y el proceso era el mismo para todos. Sabía mi número de empleada porque trabajábamos en el mismo sistema y los números de empleado no son información confidencial entre compañeros. Y había tenido acceso a mi firma en documentos internos porque en más de una ocasión habíamos intercambiado papeles que requerían la firma de los dos, de la manera ordinaria en que los compañeros de trabajo intercambian documentos sin pensar en ello como un riesgo. Nada de eso era información secreta ni privilegiada. Era la información normal que circula entre 2 compañeros que trabajan juntos durante 3 años y que se tratan con la confianza básica que permite que las cosas funcionen. Lo que no era normal era el uso que él hizo de ella, que fue el uso que hace alguien que mira un sistema de confianza y ve en él una oportunidad. Mientras esperaba afuera de la sala de recursos humanos, sentada en una silla del pasillo con el teléfono en la mano sin saber qué hacer con él, escuché a Julio pasar con sus pasos de siempre y entrar a la sala. Yo había estado en esa empresa con él 3 años. Habíamos compartido el mismo espacio 5 días a la semana. Y en ese momento, sentada en esa silla del pasillo, me di cuenta de que no sabía quién era en absoluto. Cuando Recursos Humanos lo llamó a la reunión, Julio llegó con la cara de quien no sabe de qué se le va a hablar, que era exactamente la cara equivocada para alguien que de verdad no sabe de qué se le va a hablar, porque quien genuinamente no lo sabe tiene una curiosidad real y visible, no una contención que intenta parecer desconocimiento. Le mostraron los vouchers. Le mostraron la comparación de firmas. Le preguntaron si tenía alguna explicación. Hubo un silencio de 10 o 15 segundos que se sintió mucho más largo. Luego dijo que no había sido su intención causar daño, que estaba pasando por un momento económico muy difícil desde hacía varios meses, que pensó que los bonos eran un sistema que no controlaba a nadie con detalle y que cuando vio que la primera vez pasó sin consecuencias, siguió. Eso último lo dijo con la honestidad de quien ya no tiene nada que ganar con la versión mejorada de los hechos, que había seguido porque había podido seguir. No negó haberlo hecho. Solo explicó por qué. La diferencia entre negar y explicar,
cuando uno está frente a la evidencia, es la diferencia entre alguien que sigue apostando y alguien que ya sabe que perdió. Yo no estaba en esa reunión inicial, lo cual en ese momento me pareció razonable y luego me parecería la decisión correcta para las dos partes. Yo no necesitaba estar en la sala para escuchar la versión de Julio, y Julio no necesitaba que yo estuviera en la sala para que la evidencia dijera lo que decía. Me pidieron que esperara afuera mientras hablaban con él, y esperé en esa silla del pasillo con la mezcla de rabia y de incredulidad que tiene uno cuando acaba de procesar algo que hace 2 horas era imposible. Lo que me contaron después, la persona de recursos humanos, fue la versión resumida, que Julio había admitido los cobros, que había alegado dificultades económicas, y que la empresa iba a seguir el proceso interno y legal que correspondía. Me preguntaron cómo quería proceder yo, con el tono cuidadoso de quien sabe que la persona en esa silla ha pasado por algo que le da derecho a ser preguntada. Le dije que quería 2 cosas, que me devolvieran el dinero que era mío y que hubiera consecuencias proporcionales a lo que había hecho. Que 7 trimestres de fraude repetido con falsificación de firma no podía resolverse con un apretón de manos y una promesa de no volver a hacerlo. Eso era lo que quería. Y lo que iba a obtener era una versión parcial de esas 2 cosas, que es casi siempre el resultado de las situaciones en que lo correcto y lo posible no coinciden exactamente. El proceso interno tomó una semana en completarse, con entrevistas a otras personas del departamento para determinar si alguien más había o había participado, con revisión de los registros de acceso al sistema, y con la elaboración de un informe que documentaba el fraude de manera formal. El resultado fue claro en todos los sentidos que importaban: el fraude existía, Julio lo había cometido, y la empresa tenía la obligación de corregir la situación con todas sus consecuencias. El proceso interno de la empresa determinó que Julio tenía que devolver los 7 montos cobrados de manera indebida. Como no tenía el dinero disponible, se acordó un descuento mensual de su sueldo hasta completar la deuda, que según mis cálculos tardaría casi 2 años en completarse dado el monto total. Fue despedido el mismo día en que quedó documentado todo lo que había hecho, sin que la empresa dejara que el proceso de devolución de la deuda fuera motivo para mantenerlo en el cargo. La empresa presentó también una denuncia penal por falsificación de documentos, que es el delito que técnicamente cometió al replicar mi firma en los vouchers de manera que el proceso de cobro se completara como si yo hubiera estado presente. Eso me lo informaron como un proceso que iba a seguir su curso independientemente de lo que yo decidiera hacer por mi cuenta, ya que la empresa era parte afectada también en términos de sus propios procedimientos. No tuve que tomar ninguna decisión sobre esa parte, lo cual fue un alivio porque hubiera sido una decisión más sobre algo que ya había requerido muchas decisiones. Lo que sí tuve que tomar fue una decisión sobre el dinero que no había recibido durante el tiempo que el proceso interno tardaba. Porque el acuerdo de descuento mensual del sueldo de Julio significaba que yo iba a recibir el dinero que era mío de manera fraccionada a lo largo de casi 2 años, no de una sola vez. La empresa, para su crédito, tomó la decisión de adelantarme el monto total de una sola vez con cargo a la deuda de Julio, de manera que yo no tuviera que esperar casi 2 años para recibir el dinero que había sido mío desde el principio. Esa decisión la comunicó el director de administración en una reunión breve pero que resultó ser más importante de lo que duró. Fue la señal de que la empresa reconocía que yo no debía cargar el costo práctico de lo que Julio había hecho durante el tiempo que él tardara en pagar. Eso fue lo correcto. Lo agradecí, aunque hubiera preferido que la situación no hubiera requerido ningún tipo de gratitud ni ningún tipo de proceso. Lo que más me costó de todo el proceso, más que el dinero y más que los trámites y más que las conversaciones incómodas, fue algo para lo que nadie me había dado herramientas: la revisión mental de los 3 años anteriores con los ojos de lo que ahora sabía. Lo que más me costó de todo el proceso no fue el dinero ni los trámites, sino esa revisión mental. Cada interacción con Julio que yo recordaba con la categoría de confiable tenía ahora una capa adicional que la hacía diferente sin invalidarla completamente, que es la parte más confusa de ese tipo de revisión. Las veces que me ofreció cubrir algo cuando yo no podía, ¿era generosidad genuina o era la manera de asegurarse de que yo no estuviera en determinados momentos? Los momentos en que preguntaba con naturalidad cuando eran mis vacaciones, con la amabilidad de quien necesita saber para organizar la cobertura del área, que yo había leído como consideración de compañero planificado y que ahora leía como una posible forma de planificación de otro tipo. Saber exactamente cuando yo no iba a estar en la empresa, cuando no habría nadie que pudiera cruzarse con él en tesorería, cuando el riesgo de ser visto era mínimo. La tarde en que le presté mi usuario, que ya no podía saber si había sido una urgencia real o una manera de acceder a información que facilitara lo que hizo después. No tengo respuestas para esas preguntas. Probablemente nunca las tenga, porque la única persona que podría responderlas no va a hacerlo de manera que yo pueda confiar. Esa revisión retrospectiva es agotadora de una manera específica, no porque produzca conclusiones sino porque no las produce, porque la mayoría de los recuerdos tienen 2 lecturas posibles y no hay manera de saber cuál era la real en el momento en que ocurrieron. Hay algo que esta experiencia me dejó sobre las organizaciones y sobre cómo funcionan sus controles que me parece importante decir. Lo que sí aprendí
de manera muy concreta y muy transferible, es sobre los sistemas de control que dan por sentado que las personas van a actuar de buena fe. El sistema de vouchers físicos de mi empresa tenía esa suposición incorporada de manera que nadie la había examinado explícitamente porque mientras funcionan nadie pregunta por qué funciona, que la persona que firmaba era la persona que decía ser, porque de otro modo el sistema no funcionaba y nunca había dejado de funcionar. Esa suposición había funcionado durante todos los años que el sistema llevaba siendo el sistema porque ninguna persona había tenido la combinación específica de acceso a la información correcta, motivación económica suficiente, y ausencia de consecuencias percibidas que tuvo Julio. Cuando esos tres elementos se alinearon en una sola persona, en el momento en que alguien con acceso a mis datos decidió que era una oportunidad, el sistema no tuvo ningún mecanismo para detectarlo hasta que yo pregunté. Después de este episodio, la empresa implementó un proceso de confirmación adicional para los cobros de bonos, un código de verificación enviado al correo corporativo del trabajador antes de que el voucher pueda ser procesado. Es un cambio pequeño que cierra la grieta específica que Julio aprovechó. No cierra todas las grietas posibles de ningún sistema, porque los sistemas siempre tienen grietas. Pero cierra esa, y eso es algo. Hay personas que después de algo así sienten la necesidad de una confrontación directa, de decirle a quien las dañó exactamente lo que sienten sobre lo que hicieron. Yo no la sentí. No porque no tuviera nada que decirle, sino porque no había nada que decirle a él que no estuviera ya dicho en los documentos, en el informe, en las cuotas mensuales de devolución. Las palabras no hubieran añadido nada que los hechos no hubieran dicho ya con más precisión. Julio y yo no hemos vuelto a hablar desde el día en que lo llamaron a esa reunión. No porque yo lo haya buscado ni porque él me lo haya pedido. Simplemente porque ya no compartimos espacio y porque no hay ninguna conversación pendiente entre nosotros que yo necesite tener. Lo que él me debe lo está pagando en cuotas mensuales. Lo que rompió no se paga en cuotas. Y eso también es parte del resultado de lo que hizo, que la categoría de compañero confiable que él ocupó en mi cabeza durante 3 años quedó vacante de manera permanente, y que la persona que la ocupaba resultó ser quien la menos merecía. Si hay algo que contar de esta historia más allá del relato del fraude en sí, es esto. Pregunta. Cuando el bono no llega en el periodo esperado, pregunta. Cuando un sistema de la empresa dice que algo fue cobrado y tú no lo cobraste, pregunta. La respuesta puede ser un error del sistema, puede ser un malentendido, puede ser que el bono no fue aprobado ese periodo. Pero también puede ser que alguien estuvo cobrando en tu nombre durante 7 trimestres porque nadie había preguntado antes. La pregunta es gratis. El silencio tuvo un costo que yo pagué durante casi 2 años sin saberlo. Hay algo sobre el tipo de confianza que se construye en un espacio de trabajo que esta experiencia me hizo pensar de manera diferente a como lo había pensado antes. La confianza en un compañero de trabajo no es la misma que la confianza en un amigo ni que la confianza en un familiar, pero tampoco es insignificante. Es la confianza que uno construye a partir de la convivencia cotidiana, ver cómo alguien maneja las situaciones difíciles, cómo cumple con lo que dice que va a hacer, cómo trata a las personas que tiene alrededor. Con Julio yo había construido esa confianza de manera gradual y sobre la base de evidencia que en su momento me parecía real. Lo que descubrí no es que esa evidencia fuera completamente falsa, sino que Julio tenía una dimensión que yo no conocía y que coexistía con las que sí conocía sin que ninguna de las partes visibles le diera señales de la que no lo era. Eso es lo que hace que este tipo de traición sea especialmente difícil de procesar. No fue que Julio fuera una persona completamente diferente a la que yo creía. Fue que era esa persona y también esta otra. Las dos cosas al mismo tiempo. El compañero que cubría tus turnos cuando necesitabas y el que falsificaba tu firma en los vouchers cada 3 meses. No son contradictorias en el sentido de que una invalida a la otra. Son simplemente las dos dimensiones de alguien que tomó una decisión sobre sus propios intereses que en la práctica dañó a alguien que confiaba en él. Procesar eso, entender que las personas son capaces de ser ambas cosas al mismo tiempo, requiere un ajuste en la manera en que uno piensa sobre las personas en general. No hacia el cinismo ni hacia la desconfianza sistemática, sino hacia un tipo de realismo sobre la naturaleza humana que no asume lo mejor de manera automática pero tampoco asume lo peor. Lo que no quiero que quede de esta historia es la conclusión de que no hay que confiar en los compañeros de trabajo. Esa conclusión sería una respuesta desproporcionada a una situación específica y haría más daño que bien en cualquier ambiente laboral donde la colaboración es necesaria para que las cosas funcionen. Lo que sí quiero que quede es algo más matizado, que la confianza y la verificación pueden coexistir, que confiar en alguien no significa asumir que los sistemas de control son innecesarios, y que los controles no son una señal de desconfianza sino de responsabilidad institucional que protege a todo el mundo, incluyendo a las personas en quienes se confía. Hubo una conversación que tuve con mi jefa, la directora del área de administración, varias semanas después de que todo el proceso interno estuvo resuelto.
Fue ella quien me llamó a su oficina para preguntarme cómo estaba, no en el sentido procedimental de si el proceso había concluido correctamente, sino en el sentido personal de cómo estaba yo. Le dije la verdad, que estaba bien en términos prácticos porque el dinero había sido devuelto y el proceso había llegado a una conclusión razonable, pero que el aspecto más difícil de manejar era la revisión de 3 años de relación de trabajo con alguien que resultó ser capaz de eso. Ella me dijo algo que no esperaba escuchar de alguien en una posición de jefatura, que lo que yo sentía era completamente válido, que la traición de la confianza en el trabajo tiene un costo que el sistema interno puede resolver en términos financieros pero no en términos relacionales, y que ese costo lo paga la persona afectada y solo el tiempo lo trabaja. No era la respuesta de un manual de recursos humanos. Era la respuesta de una persona que entendía la dimensión humana de lo que había ocurrido más allá de los procesos formales. La agradecí más de lo que se lo dije. Hay una cosa más que quiero contar porque creo que ilustra algo sobre el sistema que antes no funcionaba. Cuando la empresa implementó el código de verificación por correo para los cobros de bonos, lo implementó de manera retroactiva como política. Todas las personas tenían que verificar su correo para completar el cobro. Eso significa que la próxima vez que alguien intente hacer lo que Julio hizo, el trabajador real va a recibir un correo de confirmación que no esperaba y va a saber de inmediato que algo está pasando. El sistema que antes dependía de que la persona preguntara ahora le da la información de manera activa. Ese es exactamente el tipo de mejora que debería producir un fraude descubierto. No solo resolver el caso específico, sino cerrar el hueco que lo hizo posible para que el siguiente caso no pueda ocurrir de la misma manera. Eso también es parte del resultado de haber preguntado ese día en tesorería. No solo recuperé el dinero que era mío. También contribuí, de manera completamente no buscada, a que el sistema fuera un poco menos vulnerable de lo que era antes. Eso no convierte lo que Julio hizo en algo positivo ni lo justifica de ninguna manera. Pero sí hace que el resultado neto de todo el episodio, cuando uno lo mira desde suficiente distancia, incluya algo que no existía antes de que yo decidiera preguntar. Y eso, aunque sea un consuelo menor, existe. Quiero hablar del momento específico en que pregunté en tesorería, porque en retrospectiva fue la decisión más importante de todo este proceso, y fue una decisión que casi no tomé. Ese día yo tenía 3 pendientes de trabajo y una reunión en la tarde, y la pregunta por el bono era exactamente el tipo de gestión que uno posterga para cuando hay más tiempo. Estuve a punto de decirme a mí misma que lo preguntaba después, que no era urgente, que podía esperar a que el trabajo se tranquilizara. Si hubiera tomado esa decisión, habría seguido sin cobrar el bono del 8º trimestre, y del 9º, y de los que vinieran después. Julio habría seguido porque podía seguir. La pregunta que casi no hice fue la que detuvo 7 trimestres de fraude en el 8º. Eso me enseñó algo sobre la procrastinación de las gestiones que uno percibe como pequeñas. El bono no llegó y yo asumí que no lo había ganado, en lugar de verificarlo. Esa asunción cómoda de que la empresa tendría razón fue lo que le dio a Julio el tiempo y el espacio que necesitaba. Preguntar hubiera sido incómodo en el sentido de que requería ir a tesorería en persona, hacer la consulta, esperar la respuesta. No era algo que me costara nada en términos reales. Pero en la jerarquía mental de urgencias de ese día, entre las cosas que tenían fecha y las que podían esperar, la verificación del bono estaba siempre en la segunda categoría. Hasta que decidí que no iba a esperar más. Si alguien que escucha esto trabaja en una empresa donde hay algún tipo de beneficio económico, bono, comisión, reembolso, cualquier monto que le corresponde por su trabajo y que no recibió en el periodo esperado, lo que yo diría es que la verificación es el primer paso que siempre vale la pena dar. No de manera confrontacional ni acusatoria. Simplemente preguntando, ¿fue procesado el bono de este periodo? ¿Hay algún registro de cobro? ¿Puedo ver el documento? Esas preguntas son razonables, son el derecho de cualquier trabajador sobre la compensación que le corresponde, y en la mayoría de los casos van a producir una respuesta que confirme que todo está en orden. Pero en algunos casos, como en el mío, van a revelar algo que no debería estar ocurriendo y que solo puede corregirse si alguien lo encuentra. Fui afortunada en que el fraude era detectable. La firma falsificada era diferente a la mía de una manera que era visible a simple vista cuando se comparaba con documentos auténticos. No todos los fraudes son tan detectables. Hay formas de usar la identidad de alguien que no dejan una señal tan clara. Pero en mi caso la señal estaba ahí, esperando que alguien mirara. Yo fui quien miró, no porque fuera especialmente perspicaz, sino porque pregunté en el momento correcto y la persona de tesorería mostró el documento correcto. El azar tuvo su parte. Pero la decisión de preguntar fue mía. Una cosa que no mencioné y que creo que es parte honesta de la historia: la reacción de mis otros compañeros de departamento cuando se supo lo que había pasado. No a través de ningún comunicado oficial, porque la empresa manejó el proceso con discreción, sino a través del tipo de información que circula en cualquier grupo de trabajo donde algo importante ocurre. Las reacciones fueron distintas.
Algunos expresaron indignación genuina, otros sorpresa que me pareció sincera, y algunos respondieron con un silencio que no supe del todo cómo leer. Lo que ninguno expresó, al menos no de manera que yo pudiera registrar, fue defensa de Julio. Eso también dice algo, que lo que hizo era difícil de defender frente a las personas que lo conocían, y que la imagen que él había construido como compañero confiable no sobrevivió al conocimiento de lo que había hecho de manera sistemática durante casi 2 años. Pasaron varios meses antes de que pudiera hablar de lo que había pasado con otras personas fuera del trabajo sin sentir la incomodidad de alguien que todavía está procesando algo. No porque el episodio fuera traumático en el sentido clínico, sino porque tenía esa textura específica de las situaciones que cuestionan algo que uno creía establecido, y esa textura requiere tiempo para encontrar su lugar en la manera en que uno entiende el mundo. Con el tiempo lo que quedó no fue rabia, que había estado presente en los primeros días, sino algo más parecido a una lucidez específica sobre la diferencia entre confiar en alguien y asumir que esa confianza significa que esa persona va a actuar de determinada manera en todas las circunstancias posibles. Esa diferencia no la había pensado antes de manera explícita. Ahora la pienso. Hay algo concreto que cambió en mi comportamiento en el trabajo después de este episodio y que no es un cambio dramático ni visible para nadie más, pero que para mí importa. Reviso. No de manera paranoica ni creando fricciones donde no las hay, sino con la conciencia básica de que los sistemas que asumen buena fe necesitan a alguien que los verifique ocasionalmente para funcionar bien. Reviso mi recibo de pago con atención. Reviso las notificaciones de beneficios que me corresponden. Pregunto cuando algo no llega en el periodo esperado, sin esperar a que la situación sea urgente para hacerlo. Esos son hábitos que cualquier trabajador debería tener de manera natural y que yo no tenía porque nunca había tenido razones para desarrollarlos. Las razones llegaron de la manera más costosa posible. Pero llegaron, y los hábitos también llegaron con ellas. Esta historia, que cuento con el nombre cambiado pero con todos los hechos tal como ocurrieron, termina en un lugar que no es ni la derrota ni la victoria completa que uno podría imaginar. El dinero fue devuelto. El fraude fue documentado. La empresa mejoró su sistema. Julio pagó consecuencias reales. Yo recuperé lo que era mío. Y en algún punto de todo ese proceso, dejé de pensar en Julio como el compañero que me traicionó y empecé a pensarlo simplemente como alguien que tomó una serie de malas decisiones que tuvieron consecuencias para él y que tuvieron costos para mí que él tuvo que pagar. Eso es todo lo que es. No hay una lección más profunda ni una transformación más grande de la que cuento. Solo la historia de que preguntar en el momento correcto puede destapar algo que nadie hubiera destapado de otra manera, y que lo que se destapa, aunque sea difícil de manejar, siempre es preferible a lo que sigue ocurriendo debajo de la superficie sin que nadie lo sepa. Hay una última cosa que quiero mencionar sobre el proceso legal que siguió a todo esto. La denuncia penal por falsificación de documentos fue presentada por la empresa, no por mí de manera individual, aunque yo fui parte del expediente como persona afectada. Los procesos penales en estos casos tienen sus propios tiempos y sus propios resultados que no siempre coinciden con lo que uno esperaría. Lo que sé, porque el área legal me informó periódicamente sobre el avance, es que el caso siguió y que Julio fue notificado de la investigación. No sé cuál será el resultado final de ese proceso porque todavía estaba activo cuando decidí contar esta historia. Lo que sí sé es que la decisión de la empresa de presentar la denuncia fue importante para mí no solo en términos de consecuencias para Julio, sino en términos de reconocimiento, de que lo que había ocurrido era un delito y no solo una irregularidad administrativa, y que merecía ser tratado como tal. Eso importa porque a veces en las organizaciones hay una tendencia a manejar estas situaciones de manera interna y discreta, con el argumento de que la exposición pública o legal puede dañar la reputación de la empresa. Esa tendencia, cuando se aplica de manera que protege a quien causó el daño, termina siendo injusta para quien lo sufrió. En mi caso la empresa tomó la decisión correcta de no limitarse al proceso interno. Y esa decisión, aunque no cambia el dinero ni el tiempo perdido ni la revisión mental de 3 años de relación de trabajo con alguien que resultó ser capaz de lo que hizo, sí dice algo sobre la manera en que la organización decidió tratar lo que ocurrió. Y eso también forma parte de cómo uno puede o no puede seguir trabajando en un lugar después de algo así. Patricia no es mi nombre real, pero Julio tampoco es el suyo. Y los montos y los tiempos son reales, con el redondeo que hace que nada sea exactamente identificable. La historia es real. Los 7 cobros son reales. La firma que no era la mía es real, y la pregunta que lo detuvo todo, hecha ese día en tesorería cuando tenía 3 pendientes y una reunión en la tarde, también es completamente real. Si hay algo que resumiría de manera práctica para alguien que trabaja en cualquier empresa donde haya beneficios económicos vinculados al desempeño, es esto. La verificación de lo que le corresponde es un derecho del trabajador y no una muestra de desconfianza hacia la empresa.
preguntar si el bono fue procesado, revisar el recibo de pago con detalle, confirmar que los beneficios que le corresponden por su trabajo están siendo recibidos de manera correcta. Son todas acciones que cualquier trabajador puede y debe hacer de manera rutinaria. No porque el fraude sea la norma, sino porque los sistemas, incluso los bien diseñados, tienen grietas que solo se descubren cuando alguien mira. Y mirar es responsabilidad de todos, de la empresa con sus controles internos, y del trabajador con la verificación de lo que es suyo. La firma que era mía y que no era la mía está ahora en un expediente del archivo de la empresa y en los documentos de la denuncia penal. Yo la vi, la comparé, y supe de inmediato que alguien la había copiado con la suficiente habilidad como para que pasara en un sistema que no pedía más que eso. 7 veces. 7 periodos en que alguien pensó que el riesgo era manejable, que el beneficio valía la apuesta, y que yo nunca iba a preguntar. Ese alguien se equivocó. No porque yo fuera especialmente perspicaz ni porque el sistema fallara de una manera que yo detecté antes que nadie, sino porque un día decidí preguntar, y la persona de tesorería mostró el documento, y la firma que había en él no era la mía. Eso es todo. A veces la diferencia entre que algo continúe y que se detenga es una pregunta hecha en el momento correcto. Un año después de ese miércoles, sigo en la misma empresa y sigo en el mismo departamento. La empresa no se derrumbó por lo que pasó. El área de administración siguió funcionando con las personas que quedaron después de que Julio se fue. El sistema de verificación por correo electrónico funciona bien y nadie lo percibe como una carga adicional, sino como un paso lógico que en retrospectiva todos entienden que debería haber existido desde antes. Y yo sigo cobrando mis bonos trimestrales, en las fechas que corresponden, con la verificación que antes no había. No son los 7 bonos que perdí. Esos ya los recibí de una vez cuando la empresa hizo el adelanto. Son los nuevos, los que empecé a cobrar después de que el sistema se corrigió, con la certeza de que el código de verificación llegó a mi correo y que nadie más podía haber completado el proceso sin esa confirmación. Esa certeza, que antes no existía porque el proceso no la requería, es quizás el resultado más duradero de todo lo que pasó. No la única ni la más importante, pero sí la más concreta y la más cotidiana. Hay algo que tardé en pensar pero que creo que vale la pena mencionar: el impacto económico real de los 7 trimestres que no cobré. No solo en términos del monto total, que fue considerable, sino en términos de las decisiones que yo tomé durante ese periodo asumiendo que mis finanzas eran lo que creía que eran. Hubo momentos en que pospuse gastos porque el mes estaba ajustado, momentos en que no pude ahorrar lo que hubiera querido, momentos en que la ausencia de ese dinero tuvo consecuencias concretas en decisiones cotidianas. Todo eso ocurrió porque yo asumía que el bono no me había correspondido, cuando en realidad me había correspondido y alguien más lo estaba cobrando. El fraude no fue solo el dinero que Julio cobró. Fue también las decisiones que yo tomé en base a información incorrecta sobre mi propia situación financiera. Eso es más difícil de cuantificar y más difícil de compensar, porque las decisiones que uno tomó en el pasado con información equivocada no se deshacen cuando la información correcta aparece. Eso es parte de lo que hace que los fraudes de este tipo, aunque parezcan localizados en un sistema específico, tengan un impacto que va más allá del monto directamente robado. No es solo que alguien tomó algo que era tuyo. Es que mientras lo tomaba, tú organizabas tu vida asumiendo que ese algo no existía. Y esa reorganización de la vida alrededor de información falsa tiene sus propias consecuencias que nadie puede devolver en cuotas mensuales. Cuando pienso en esa primera tarde en que fui a tesorería a preguntar, lo que más claramente recuerdo no es el momento de ver la firma sino lo que sentí los 2 segundos antes, cuando la persona de tesorería sacó el voucher del archivo y lo puso frente a mí. Había un instante en que todavía era posible que fuera un error del sistema, que hubiera una explicación razonable, que todo tuviera sentido de una manera que no requiriera que alguien hubiera hecho algo deliberadamente. Ese instante duró 2 segundos, hasta que vi la firma. Y en los 2 segundos que duraron el mundo fue brevemente el que yo creía que era. Luego fue el que realmente era. Y yo empecé a vivir en ese. Y para no perderte ninguna historia, suscríbete a Historias Reddit en serio,